Hola amigos, bienvenidos a Vida Feliz con Estilo. Nuevamente se vinieron las lluvias con todo aquí en León, Guanajuato. Aquí les traigo el reportaje más completo de todo lo que se ha suscitado con las lluvias en las últimas horas en León, Guanajuato. También imágenes impactantes de estas inundaciones. También consejos de qué hacer para evitar problemas ante este clima. Y ha habido varios sucesos que les voy a comentar aquí en este video para mantenerlos informados. Vean, aquí estamos viendo una camioneta que cayó en un hoyo. Lamentablemente a veces hay hoyos en las calles y no se ven con el agua y pueden caer en un hoyo. De hecho a mí también me tocó caer en un hoyo ahí por el Libramiento, casi por ahí por los Naranjos, cerquita de los Naranjos. Iba yo ahí en el carro y de repente que caigo en un hoyo. Logré salir, eso es lo bueno, pero sí hay que tener mucho cuidado. Vean aquí estas coladeras como parecen fuentes. El agua sale hacia arriba en lugar de que se meta por la coladera, más bien se sale por la coladera porque esto parece fuentes. Ya ha habido varias calles que se inundan, ahorita les voy a dar todos los pormenores. También algunos ríos que se han desbordado por el incremento de agua, porque de repente sí está llegando el agua a chorros. Hoy se reportó que iba a haber 25 milímetros de agua y para mañana se espera 35 milímetros de agua. No se ve, miren, aquí estamos viendo un río que se desbordó. Vean cómo se salió el agua por el puente, no alcanzó a salir y todo el agua se está saliendo. Y también hay que tener cuidado con los encharcamientos porque los carros se quedan estancados ahí en los encharcamientos. Miren aquí este carro que trataba de subir y se lo empezó a llevar la corriente, no alcanzó a tener las fuerzas, lo volteó. Y lo bueno es que alcanzó a revirar el conductor y mejor se fue de regreso, ¿verdad? Eso le fue bien, pero hay que tener mucho cuidado, amigos, no hay que jugarle al vivo. Si pueden revirar antes de meterse a las corrientes de agua, mejor queden separados ahí, aunque se tengan que esperar un buen rato a que se calme el agua o a que se baje la inundación, pero no le jueguen al vivo, amigos. Es muy peligroso y podría ser hasta fatal, amigos. Miren aquí cómo se hizo una laguna en la calle de atrás del Insurgentes, no por el Adolfo López Mateos, sino por el otro lado, aunque también en Adolfo López Mateos se ha inundado. Pero vean, aquí hasta este carro rojo se lo llevó la corriente y fue a chocar por allá. Los carros le piensan para pasar. Miren, esa camioneta sí está pasando bien, pero de repente se les pueden quedar los carros. Vean cómo se hacen las olas. Aquí hasta me hago para atrás porque las olas están con todo. Vean, aquí es justamente atrás del seguro de la T1. Vean cómo están pasando las camionetas. Sí pasan más o menos bien, pero fíjense, a la hora que está pasando esta camioneta, el carro rojo se lo está llevando la corriente y ya chocó con este otro carro blanco. Ahora sí que pues se hacen los daños, aunque no quieran. Hay que tener cuidado donde estacionan uno sus carros. En esta ocasión, vean, allá el doctor no puede pasar, se le está complicando y ya mejor dijo, no, ya me quedé aquí de regreso, me voy. Las autoridades dieron a conocer que el mes de junio ha rebasado por mucho las expectativas que se tenían de lluvia. Eso pues, aunque causa estos estragos que estamos viendo, también es muy bueno porque se están reabasteciendo todos los humedales, todas las presas, la presa del Palote, del Solís y todas las presas de Guanajuato. Ahorita vamos a ver datos de cómo va la presa del Palote, la reserva de agua que se necesita para la ciudad y para toda la entidad de Guanajuato. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque además de que se pueden quedar los carros varados, también hay el problema de que se reblandece mucho la tierra y los árboles con el aire también se pueden caer. Las autoridades de protección civil informaron que hasta el momento se han caído 167 árboles en el municipio de León, Guanajuato. O sea que sí se han caído varios, para que tengan mucho cuidado, amigos. Y también hay que plantar nuevos árboles. Vean, por ejemplo, aquí este árbol que se cayó. Miren, aquí se trozó porque se reblandece mucho la tierra. Y vean qué grande el árbol. Lo bueno es que no iba por ahí ningún carro y no pasó a mayores en esta ocasión, pero sí es posible que si vas transitando por ahí te caiga el árbol, como este otro árbol que también se cayó, porque sí ya van 167 árboles los que se caen y pues sí son muchos. Hay que resguardarse muy bien a la hora de que estén las lluvias más intensas y esperarse un momento a que se baje la cantidad de agua en las calles para no correr tantos riesgos, amigos. El malecón del río ha registrado también llenos totales y se tienen que cerrar las vías para que no corran riesgos también los automovilistas en esta área. Por lo mismo no se puede transitar por abajo,
Si de repente está lloviendo con todo, eviten esta vía, amigos, porque también de repente pueden venir escurrimientos que traigan oleadas y súbitamente suben el nivel del río. Como les comentaba, las expectativas de lluvia se han rebasado totalmente. En el mes de junio se esperaba que iba a haber 96 milímetros de agua solamente de lluvia, y ya ahorita va más del doble de agua que ha caído, por encima de las expectativas. Algunas de las colonias que se han visto afectadas con las inundaciones son Adolfo López Mateos, también se ha visto afectada Francisco Villa, Timoteo Lozano, El Libramiento, el Boulevard Delta. También varias colonias han experimentado inundaciones, como es la colonia Los Castillos, el Valladito, la colonia 10 de Mayo, la Noria, Delta 2000, también la colonia Industrial y Obrera, la Pompa, y también se reportan afectaciones en las colonias Ribera de la Presa, colonia Hidalgo del Valle, en el Cuecillo, en la colonia San Miguel, el barrio de San Juan de Dios. Además, se han registrado problemas en los drenajes, encharcamiento en el Tlacuache y los Olivos. Es importante también no tirar basura en las calles, amigos, para que no se tapen los drenajes. Como aquí que estamos viendo que se tapó el drenaje, pueda irse el agua rápidamente. Miren aquí a este joven cómo se les quedó su carro inundado. Vean hasta dónde le llega el agua. No, hombre, la verdad sí se les afectó mucho su patrimonio. Esta llueve aquí en la imagen y lamentablemente pues cayó ahí el encharcamiento con todo. En las lluvias de esta semana se reportó que había 22 árboles caídos, 14 lonas espectaculares también que se habían desprendido de sus espectaculares, una barda que se desplomó, 65 cables de energía eléctrica caídos, 46 fallas en los semáforos, también fallas en la energía eléctrica, apagones en varias colonias. También se reportó que una persona lamentablemente se cayó al malecón del río. Lo bueno es que llegaron los de Protección Civil y lo pudieron rescatar a tiempo antes de que se pudiera ahogar. Por eso hay que tener mucho cuidado, amigos, no hay que meterse a los arroyos a nadar, no hay que hacerle como que sabemos muy bien nadar porque es muy peligroso. Aunque sepamos nadar, no se confíen. Y vean este carro que se hizo viral, que se iba por abajo del malecón. Esto es sumamente peligroso, amigos, no lo intenten en casa porque puede llegar a una oleada de escurrimientos de agua y se los lleva. Yo no sé cómo se fue ese carro ahí abajo. Esto se hizo muy viral y hay que tener mucho cuidado, no intenten esto en casa nunca, amigos. Nos está llegando un informe de último momento que el río de los Gómez también ya está lleno, ya está saturado de agua y corre riesgo de que se desborde, amigos, para que tengan mucho cuidado si andan por ahí. También se reporta que hay que tener mucho cuidado en colonias como Parque La Noria, Parque del Sur, Bosques Reales, Parque Pradera, Torre del Sur, porque ahí se inunda mucho. Ahí es por Timoteo Lozano, a la altura de Boulevard Delta, porque todo el agua que escurre de Cerrito de Jerez, ahí en esa colonia se encharca. Bueno, en todas esas colonias. En toda esa zona se informa que está muy peligroso, amigos, para que tengan mucho cuidado. Ahí la zona que les estoy diciendo por Timoteo Lozano y Boulevard Delta. Y hay que tener mucho cuidado porque las lluvias van a continuar durante todos estos días, las próximas horas. Ya van muchas horas que ha estado lloviendo y va a seguir lloviendo, amigos, para que tengan mucho cuidado. Miren, aquí les muestro cómo está el mapa actualmente. Vean cómo toda la masa de agua se encuentra sobre toda la República Mexicana. Esta es la razón por la que las lluvias están con todo en toda la República Mexicana y aquí en el centro de México están muy fuertes también. Vean aquí estas otras imágenes cómo se quedan varados los carros y hay mucho encharcamiento lleno también con lodo y que eso dificulta también que los carros avancen porque se quedan ahí atorados también. Vean, ahí hay carros atorados, la gente está tratando de quitar algo de piedras para que fluya el agua, pero sí se queda mucho encharcamiento. Y también hay que tratar de evitar andar en terracería lo más que sea posible para evitar quedarse atrapados entre lodo, amigos, porque en la terracería a veces no se ve qué tanta profundidad hay algún socavón y ahí se pueden quedar atorados también con el lodo. También todas las zonas donde vean que se hace cuneta, ahí no dejen estacionados sus carros porque si lo dejan estacionado empieza a llover y se los lleva la corriente o también se puede dañar su máquina, se puede dañar las partes internas del carro. También el periódico AM informó que las partes posteriores de la bodega del DIF que se localizan por Timoteo Lozano resultaron afectadas
porque subieron los niveles del agua. Se inundó gran parte de los patios y de un pequeño parque colindante. Algunas de las recomendaciones que ha dado Protección Civil para evitar problemas ante estas fuertes lluvias son las siguientes, amigos, para que las tomen en cuenta. Coloca costales rellenos de arena para evitar que el agua entre a tu casa cuando hay fuertes inundaciones cerca de tu casa. Retira los objetos de tu casa que puedan ser arrastrados por el agua. En este caso también los vehículos, traten de no dejarlos en lugares donde pueda crecer el agua, como les decía, en cunetas, porque se los puede llevar la corriente ahí estacionados. En caso de inundación, corta la corriente eléctrica y desaloja el espacio susceptible a inundación. Y también hay que tener cuidado de no pasar por lugares donde se pueda haber deslaves, que puedan caer rocas. Cuando haya fuertes lluvias hay que quedarse en casa porque pueden caer espectaculares. No meterse a arroyos. También hay que limpiar las azoteas de su casa, barrer todo para que no se tapen las coladeras y tengan muchas goteras en sus casas. No tirar basura en las calles para que no se tapen las coladeras del drenaje pluvial. También mantenerse muy bien informado de cómo va a estar el clima y de cuáles son los lugares donde ha habido problemas para estar al pendiente y no les caiga por sorpresa. Si no se necesita salir a la calle por algo muy importante, es mejor mantenerse en casa, amigos, porque también es más propenso a que haya accidentes con el agua. No se ve bien al manejar, puede haber choques, como aquí que lamentablemente tuvieron un accidente porque los neumáticos no alcanzan a frenar muy bien con el agua. Y también si salen a carretera es muy peligroso, vayan con mucho cuidado, pongan intermitentes y prendan las luces. Aunque esté de día, prendan las luces para que los vean mejor los otros vehículos. Como les comentaba al inicio del video, no todos son malas noticias, amigos. También hay muy buenas noticias porque se están llenando todas las reservas de agua de la ciudad. Y vamos a ver cómo está ahorita la acumulación de agua en la presa del Palote. Según se reportó en los últimos días, la presa del Palote en León, Guanajuato se encuentra actualmente a un 30% de su capacidad, con un volumen de agua de 2.932.589 metros cúbicos, y la precipitación acumuladas anuales hasta el último reporte de esta semana son de 207 milímetros de agua. Pues se va acumulando más agua cada vez, amigos. Ahora sí que Dios nos está bendiciendo con buen temporal de lluvias y eso se le agradece a Diosito, ¿verdad, amigos? Aquí les estoy poniendo algunas imágenes de la presa del Palote tomados en esta semana pasada. Ahorita no, porque está lloviendo, no puedo ir ahorita a tomarles video, pero ahora que pueda voy a ir a sacarles otro videito nuevo. Esta es de la semana pasada para que vean más o menos cómo está ahorita la presa. Y miren cómo se ve desde el Cerro del Cubilete, todo verde ya. Aquí toda la zona cercana al Cerro del Cubilete, que fuimos por allá. Luego les voy a hacer un video de allá de Cristo Rey, que fuimos para allá. Vean qué verde está todo. Ya se ve todo muy bonito. Vean qué bonito se ve Cristo Rey entre todas las nubes. Por allá está el Cerro del Cubilete. Y vean las vistas espectaculares desde allá. Les recomiendo mucho ir ahorita a Cristo Rey. Luego les voy a hacer un video para que vean qué bonito está por allá. Y pues hay que cuidarse mucho. Si les gustó el video, por favor compártanlo. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Denle un like, no les cuesta nada. Y cuídense mucho, amigos. Hasta la próxima. Aquí les dejo algunas recomendaciones para que sigan disfrutando de mi canal. Subo información de los sucesos de aquí de León, Guanajuato, y también viajes, turismo y muchas cosas más, amigos. Espero que les guste.